Estamos entonces en condiciones de efectuar la suma de vectores analíticamente. Para ello vamos a considerar lo siguiente. Este es el vector R, la resultante, y vamos a darle letras a este triángulo O, P, Q, y vamos a considerar el triángulo OPQ para calcular el valor de la resultante. Acá tenemos el ángulo θ, que como sabemos por geometría es el suplemento de alfa, es decir, el ángulo θ es igual a 180 menos alfa. Perfecto. Y como habíamos hablado, los vectores iguales son aquellos que tienen la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido. Quiere decir que si considero acá al vector PQ, este vector PQ es igual al B, por lo que ya habíamos aprendido sobre vectores iguales, ¿cierto? Ahora, en el triángulo OPQ, yo aplico el teorema del coseno. Que como saben dice que un lado de un triángulo es igual a el cuadrado de un lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de tales lados por el coseno del ángulo opuesto. Entonces, en OPQ aplicamos el teorema del coseno y ¿qué obtenemos? Obtenemos que R cuadrado es igual a el vector A al cuadrado más el módulo de PQ al cuadrado menos 2 veces el módulo de A por el módulo de PQ por el coseno de θ. Pero acabamos de decir que el vector PQ es igual al vector B. Entonces, sustituyendo tenemos R cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno de θ, que no es otra cosa que 180 menos alfa. Como sabemos de la trigonometría, el coseno del suplemento de un ángulo es igual al coseno del ángulo con signo cambiado. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que esto implica que coseno de θ es igual a menos coseno de alfa, que es igual a su vez a coseno de 180 menos alfa. Esto a título de recordar definiciones o demostraciones de la trigonometría. Con esto me queda la resultante. R cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. Como este coseno de 180 menos alfa tiene signo negativo, ¿sí?, se vuelve positiva esta expresión, más 2AB coseno de alfa. Y esta es la expresión que me da el cuadrado de la resultante en valor. Si de esta expresión yo despejo el valor de la resultante, resulta ser que el valor de la resultante, no le voy a poner la flechita porque es un módulo, es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más 2AB coseno de alfa. Y con esto logramos la
fórmula que nos permite calcular la resultante de la suma de un par de vectores. Acá está. Esta es la expresión analítica de la suma de dos vectores concurrentes. Los vectores A y B. Perfecto. Entonces, para redondear un poco, R, el vector R, se puede decir que es la suma de los vectores A y B, la suma vectorial. Como pueden ver, esta suma no se realiza como la suma de dos escalares, de dos números. Si se hubiese tratado de dos números, sumaríamos directamente, pero esta suma no se realiza de esa manera. Este es un vector, recuerdo siempre que este es un escalar, entonces la suma de dos vectores dada por resultante R y el módulo de R, como pueden ver no hay ninguna dirección ni sentido ahí, es esta fórmula que está acá. Expresión, prefiero llamarla, las fórmulas pertenecen a la química. A cuadrado más B cuadrado más 2AB coseno de alfa. Quiero llamarle la atención sobre algo. Ustedes recordarán, como está expresado aquí, en esta fórmula de acá, con esta expresión de acá, que el teorema del coseno lleva el signo menos, pero este signo menos es válido cuando el ángulo considerado es θ. Como θ es 180 menos alfa, entonces al reemplazarlo en la expresión, resulta que el signo menos con el signo menos del coseno de θ se vuelve positivo y la fórmula o expresión que da la suma de vectores lleva un signo más. No confundan eso, no confundan el teorema del coseno con la expresión para el cálculo de la resultante. Recuerden que el teorema del coseno se aplica para obtener la fórmula o expresión de la resultante. Podemos agregar también que este ángulo es el ángulo entre los vectores que se suman. Y como una segunda observación tendríamos que este ángulo no puede tener un valor distinto a esto. 0 debe ser menor o igual que alfa, que a su vez debe ser menor o igual que 180 grados, es decir, o pi. Es decir, este ángulo aquí no puede tener cualquier valor más que entre 0 y 180 grados o 0 y pi, dependiendo de cómo se exprese, si en grados sexagesimales o en radianes. 0 menor o igual a alfa menor o igual a pi, si es que la expresión del ángulo está dada en radianes. Ahora vamos a resolver un ejemplo de suma de vectores sumamente fácil. Sea esta la suma, los vectores a sumar. El vector A de 5 unidades de longitud, el vector B de 3 unidades de longitud y el ángulo alfa, que está un poquito oculto acá. El ángulo alfa a 38 grados, un ángulo cualquiera. Alfa. Ahí está. Entonces, vamos a hacer una aplicación de la expresión para la suma de dos vectores. Es decir, vamos a utilizar esta expresión. En cualquiera de sus formas. Podemos empezar por esta y después sacarle la raíz, no hay ningún problema. Entonces, vamos a utilizar la expresión tal como dedujimos inicialmente.
La expresión para el cálculo de la resultante me dice que el cuadrado del módulo de la resultante es igual a la suma del cuadrado del módulo del primer vector más el cuadrado del módulo del segundo vector más 2 veces el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo formado por los dos vectores. Ya. Reemplazando números, tengo aquí que el cuadrado de la resultante es igual a 5 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 por 5 por 3 por el coseno de 38 grados. Entonces acá tendría r cuadrado igual a 25 más 9 más 30 coseno de 38 grados. Vamos a hacer los cálculos. Tengo entonces que r cuadrado sería 25 más 9, esto me da 34, más 30 coseno de 38 grados, 30, no 3. Calculado esto, me da que r cuadrado es 34 más 30 por coseno de 38 grados. Hay que tener cuidado que la máquina esté en el sistema angular correcto. En este caso lo tengo en sexagesimales, 30. Entonces, la resultante al cuadrado es de 57,64. Se debe aprender a redondear también, no hacer un redondeo burdo. Y con esto calculo R, que es la raíz de esto. 7,592. Es recomendable mantener hasta el tercer decimal porque con esos decimales los resultados conservan la precisión. Unidades, ya sea fuerza, desplazamiento, velocidad, aceleración, cualquier cosa que represente el vector. Entonces, ahí tenemos un ejemplo muy sencillo del cálculo de la suma de dos vectores concurrentes.